Muy buenas noches. Vamos a empezar este tema que he titulado con el inicio de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Así se llama el tema de hoy, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En la Nueva Traducción Viviente dice Hebreos 12:2. Voy a leer dos versiones, voy a leer primero de la Nueva Traducción Viviente y más adelantico la leo de la Nueva Versión Internacional. Y primero recuesta ya. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. A lo largo de la carrera de nuestra vida, deberíamos apartar la mirada de cualquier otro objeto que nos aparte la mirada de Jesús y poner vista fija en Jesús, el más grande corredor. Uno resalta destacando sobre todos los demás el hombre que primero cumplió de manera perfecta la idea de vivir por la fe, fue Jesús. Él venció, él corrió la carrera. Pablo no la había terminado porque cuando Pablo escribe, dice, yo no la he terminado aún, sigo la carrera hacia la meta perfecta, que es Jesús. Pero él corrió la carrera completa, la carrera de la fe. Y fue hallado en todo, fue hallado perfecto. Dice la palabra de Dios que nunca se escuchó nada en su boca de cuál acusarlo. No hubo ninguna situación de que decir, este hombre es pecador. Él es el autor o pionero de nuestra fe, en el sentido de que nos ha provisto con el único perfecto ejemplo de cómo es la vida de fe. Si ustedes estudian y escudriñan las escrituras una y otra vez, van a encontrar en Jesucristo un hombre de fe, un hombre de profunda oración, profunda obediencia que nos falta a nosotros. Obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. Mucha oración y una fe inquebrantable hacia la voluntad de su Padre, hasta en el momento más crítico de su vida, donde las fuerzas ya le flaqueaban en Getsemaní. Él se inclinó sobre una roca, dice que de su cabeza caían como gotas de sangre, y él le dijo al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre haciendo la voluntad del Padre. Por eso se le llama el consumador de la fe. Él es el autor, pero también el consumador de la fe. No solo comenzó la carrera, sino que la terminó victorioso. O sea, es el autor de la fe y el consumador de la fe. Empezó la carrera y terminó la carrera, siempre mostrándonos que como hombres, y eso es lo que no hemos entendido, podemos vivir una vida de fe. Porque Jesucristo no vivió como Dios. Ahora, él nunca pudo separar su condición divina y su condición humana. De hecho, en el credo niceo-constantinopolitano lo decimos, ¿cierto? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, Jesucristo siempre fue Dios. Ahora, ¿actuó como Dios? No. ¿Vivió como hombre? Sí. ¿Hizo milagros como Dios? No. ¿Hizo milagros como un hombre dependiendo de Dios? Sí. La gente no ha entendido eso. Ningún milagro, y yo quiero que ustedes lean los evangelios, los que lo hemos podido escudriñar y estudiar de varias formas, en paralelo, una mirada de Jesús desde los evangelios, todos los estudios de los evangelios. Usted nunca verá a Jesucristo haciendo un milagro por su cuenta. Yo me pregunto, si Jesucristo como hombre no hizo ningún milagro, ¿algún hombre podrá hacer milagros? ¿Algún ser humano podrá hacer milagros si Jesucristo no lo hizo como hombre? Jesucristo hizo los milagros en el nombre de su Padre.
De hecho, cuando él hizo la multiplicación de los panes y los peces, él levantó la canasta y dijo, te bendigo, Padre Dios del cielo, y el milagro. En todas las ocasiones miraba hacia el cielo y oraba y le pedía al Padre. Jesús hizo los milagros a través del Espíritu Santo. Como hombre que estaba en él, la llenura del Espíritu Santo que estaba en él. ¿Por qué? Por la oración. Ni siquiera por la condición de ser hijo de Dios. Porque cuando uno lee, y créame que todo lo que estoy diciendo en este momento no lo preparé. Yo tengo aquí otro libreto. Pero bueno, el Espíritu Santo está poniendo esto en mi boca. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, quien siendo Dios, mira lo que dice, no se aferró a su condición divina, al contrario, se despojó de ser Dios y quiso vivir como hombre, como siervo, y se humilló y vivió una vida como hombre. Pero Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesucristo obró como hombre en la tierra para mostrar que un hombre cualquiera podría alcanzar la perfección de la fe dependiendo directamente del Espíritu Santo y de su Padre Celestial. Por eso él chicaneaba tanto con el Padre. Ahora, para él la carrera iba desde el cielo a Belén y luego de Getsemaní al Calvario y luego del sepulcro de vuelta al cielo. Por eso él le dice a María Magdalena, mujer, no me toques, todavía no he subido al cielo para ser glorificado. O sea, él tenía que volver al cielo. En ningún momento vaciló ni miró atrás. Mantuvo la mirada fija en la gloria venidera, cuando todos los redimidos serían reunidos eternamente con él. Esto le hizo posible menospreciar el oprobio y soportar el padecimiento y la muerte. Jesús nunca apeló a lo que apelamos los seres humanos, mi dignidad, que no es más que disfrazar el orgullo. La verdad, si alguna persona podía haber apelado a su dignidad es Jesús, porque ¿a quién le pisotearon más la dignidad que a él? Lo escupieron, le tapaban los ojos, le jalaban las barbas y le decían, adivine quién es. Le decían improperios. Le dieron latigazos, mejor dicho. Y él no decía, pero un momentico, ¿y la dignidad? No, ¿cuál dignidad? Jesús en la cruz mostró la humildad. Yo siempre les he dicho, y busquen en griego, la palabra humildad. En griego se escribe tapeinos. Bueno, continuemos. No sé. ¿Me escucharon toda la parte o hasta dónde me escucharon? Perdón. ¿Aló? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que me diga? No, no están todos. Sí, sí están todos. Nancy, ¿me escuchas? Nancy, Adriana, Liliana. Profe, Ay. se le escuchó hasta tapeinos. Ah, bueno, listo. Pero me están escuchando bien acá. Sí. Sí, señor. Sí, se Sí, te oye está bien. escuchando, profe, ya. Ah, bueno, listo. Entonces, de todas maneras, vamos a continuar. Sí, si tienen algún problema, no les dé pena hablar. Listo. Entonces, estaba diciendo que la palabra, humildad se escribe tapeinos, ser pisoteado. O sea, inclusive ser pisoteado por el otro y no arguir ninguna defensa. Por eso cuando leemos el Sermón de la Montaña, que ahora estoy trabajándolo con un grupo de más de 45 personas, por eso no hemos entendido a Jesús cuando dice, si alguien te da una mejilla, pon la otra. ¿Acaso no lo hizo él? Y si te quitan la camisa, entrégales también la capa. Y si alguien te obliga a caminar 1 milla con él, camina 2. O sea, eso no lo entendemos.
porque nosotros apelamos a la dignidad. Jesús hizo posible menospreciar el oprobio y soportar el padecimiento de la muerte. Hoy está sentado a la diestra del trono de Dios, porque siempre fue fiel, verdadero, siempre amó y nunca se sintió más que nadie. Jesús no dijo, es que usted no sabe quién soy yo. Y si alguna persona podía haber dicho eso, era él. Usted sí sabe quién soy yo. A Pilato le podía haber dicho, Pilato, usted sí sabe quién soy yo. No, él no apeló a eso. Es que Isaías 53 lo dijo claramente. Como cordero que es llevado al matadero, se sometió y ni siquiera abrió su boca para defenderse. Ahora, Hebreos 12:2, que ya lo acabamos de leer en la nueva traducción viviente, dice en la nueva versión internacional, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Escuchen, puesto los ojos en Jesús, aparte del estímulo para perseverar que proporciona a los antiguos, también la grandeza y el ejemplo de Jesucristo se presentan aquí para estimular a los hebreos. Aquí les están diciendo, pongan los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Miren a Jesús. Pablo invita a los seres humanos a mirar a Jesús, quitar el cristiano los ojos de Jesús, que es la fe, para mirar a lo mundano, aunque sea por breve tiempo, es disminuir la velocidad en la carrera. O sea, usted va en una carrera y quitar los ojos de Jesús es distraerse y detenerse en esa carrera que tiene. Dice el autor, ¿sí o no? Autor y consumador de la fe, el autor. Hebreos 2:10 dice, Dios es el autor, para quien y por medio de quien todo fue hecho. Eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por eso es el autor de la fe. Pero también dice que Él es el consumador de la fe. Hebreos 2:14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, ahorita les hablé de ello, como hombre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y Él se la quitó, entregando su vida como hombre por la salvación nuestra. Después dice que nos hizo perfectos ese sacrificio. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia esto de que Dios nos hizo perfectos. En el principio, Él es el principio y el fin. Algunos dicen el alfa y la omega. En cuanto a la fe y la salvación, Él es el principio y el fin, autor y consumador de la fe. Tiene toda preeminencia en esto. Ahora, como Él sufrió fielmente para alcanzar el gozo puesto delante de Él, así también nosotros suframos con paciencia, perseverancia para alcanzar el gozo en nuestro cielo. Además nos guía en la fe. Jesucristo nos guía en la fe con su ejemplo, con su vida virtuosa. Nos ilustra la naturaleza del hombre perfecto. Por eso estamos invitados a formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y con quién? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Los que hicieron el curso conmigo, una nueva persona en el Espíritu, saben de qué estoy hablando. El carácter que el Espíritu Santo empieza a formar en nosotros, como si fuera un escultor, ¿cómo se le dice? Un escultor, ¿cierto? Empieza a moldear en nosotros el carácter de Cristo. Pablo lo dice hasta mirarnos por un espejo y ver reflejado en ese espejo el rostro de Cristo. Por eso debemos mirar siempre a Jesucristo, siempre nuestra mirada en Él, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Y aquí dice, de la fe. El sistema de creencias en el Evangelio del Nuevo Testamento se usa la palabra fe. En este sentido están estos pasajes. Hechos 6:7. Oiga, ya sabemos que en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios.
Y aquí en Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También mucha compañía de los sacerdotes obedecía a la fe. Escuche, ¿por qué crecían las personas en la fe y se iban agregando a la nueva, al nuevo sentir del cristianismo? Por la palabra del Señor. Incluso dice que algunos sacerdotes, y aquí estamos hablando de sacerdotes judíos, o sea, levitas, de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, obedecían la fe y se hicieron cristianos. Fueron los primeros que llamaban los judeocristianos. Algunos quieren apartar nuestra mirada de Jesús, el único fin. Hechos 13:8, por ejemplo, Pablo tuvo esa persona que quería apartarle la mirada de Jesús, dice, pero le resistía Elimas, el sabio, que así se interpretaba su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces le empezó a hablar de un montón de otras situaciones. Teníamos la mirada en nosotros mismos. Antes de conocer a Jesús, nosotros miramos a nosotros mismos, hasta nuestras fortalezas. Tratamos de hacer las cosas a nuestras fuerzas. Les hablé de Job la semana pasada, que Job era intachable, pero en sus propias fuerzas. Era un hombre bueno, pero sin Dios. Sabía que había un Dios y chicaneaba de su bondad ante ese Dios y pensaba que por ser como él era, merecía todo lo que tenía. Y Dios le muestra que esto no se trata de merecimientos. ¿Y por qué no se trata de merecimientos? Por más perfecto que nosotros seamos, somos pecadores. La Biblia no puede mentir, ¿o sí? La Biblia dice en Romanos 3:23, pues todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos pecamos. Y si todos pecamos, no hay merecimiento. Entonces nosotros cuando empezamos a mirar a nosotros mismos y el desarrollo humano y en supersticiones y en ritos y en costumbres, vivimos como hijos del mundo creyendo ser salvos a través de ciertas recetas y cosas, nos hicimos necios. Romanos 1:23-25 dice, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron su cuerpo para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza por siempre. Amén. Está en Romanos 1:23-25, lo que los quieran leer. Por tal motivo Dios había diseñado desde la eternidad, porque sabía que el hombre por sí solo no podía salvarse. Es tan tremendo como esto. Haga de cuenta que usted está en arenas movedizas. No hay nadie alrededor. Todos estamos en arenas movedizas, todos. Nadie está afuera. Y nos tenemos que salvar. Podemos salvarnos. Necesitamos que alguien nos tienda la mano y nos ayude a salir. Así estaba la humanidad. Unas arenas movedizas que día a día más profundo. Ningún ser humano se podía salvar. Por todas las cosas que hiciera no se podía salvar. Por recto que fuera, por bueno que fuera. Y esa fue la enseñanza que hace 8 días les brindé acerca de Job. Cuando Job le dice al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ahora sí entiendo que eres para mí. Y empieza a tener una relación, y siempre les he hablado de eso, relación con Jesús, con Dios. Entonces, esta situación, Dios la vio desde el cielo y dijo, el hombre no se puede salvar. Me toca hacer algo a mí. Tengo que intervenir yo. El hombre acabó con el propósito que yo tenía. Yo tenía un propósito. Hice al hombre perfecto, lo puse en un Edén, le di mi ley, le di mis ordenanzas, todo iba a ser perfecto, no iba a haber muerte ni nada. El hombre me desobedeció, el hombre pecó, trajo como consecuencia el pecado en el mundo. El pecado ha traído fatalidad al hombre y el hombre no puede salvarse por sí mismo. Entonces va a hacer una cosa y creó una cosa que se llama el plan
de salvación. Y lo hizo Dios el Padre. Ni siquiera Jesús, ni un ángel, ni María, ni Pablo, ni Pedro, ningún ser humano ha hecho un plan de salvación. El único ser que hizo un plan de salvación es el Padre Dios. Ahora, ¿qué es el plan de salvación? Cuando uno lee Isaías 53:10 se da cuenta que el plan es del Padre. Dice Isaías 53:10 que acordemos que ese pasaje de Isaías 53 es el pasaje más mesiánico que hay en la Biblia. En otras palabras, el pasaje que habla de lo que iba a pasar con Jesús 700 años antes de que pasara. Dice Isaías 53:10, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. O sea, a través del sacrificio de Jesucristo, habrá muchos descendientes, muchos hijos de Dios que llegarán al cielo. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Escuchen pues, ahí está diciendo claramente quién es el plan. El buen plan de Dios prosperará en Jesús. El Padre hizo un plan en el cual involucra a su Hijo. Y el plan de Dios prosperará por la obediencia de su Hijo. Entonces el plan es de Dios. En el plan de salvación de Dios, Dios mismo es el único que puede proveer para nuestra salvación. Es el único. Ahora, ¿que hay seres que interceden por nosotros? Sí. ¿Y que hay un ser cercano a Dios que intercede por nosotros? Sí. Y se llama María. Eso nunca lo vamos a negar. Hagan todo lo que... María nos lleva a los pies de Dios. Pero no necesariamente hay que agotar el recurso de que si María no me lleva a los pies, entonces yo no puedo llegar a Jesús. No, uno llega a Jesús de diferentes maneras. Es que el que le presenta a Jesús a uno es el Padre a través del Espíritu Santo, porque Dios es el que ha salido en busca del hombre. Lean toda la posición del credo, todos los capítulos del credo que le enseñé, y es Dios buscando al hombre. Cuando el hombre le cree a Dios, Dios le presenta a Jesús. Y cuando el hombre conoce a Jesús y el sacrificio y el plan de salvación, Dios, Jesús, lleva a los hombres al Padre. Ahora, hay un abogado para con el Padre, un mediador. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Ahora, una cosa es mediar y otra cosa es interceder. Porque si un hombre pecador como yo puede interceder por otra persona en oración para que Dios lo sane, cuanto más un hombre, una mujer que está cercana a Dios y que es cercana a Dios como María. Ella sí puede interceder, pero María no tiene un plan de salvación. María inclusive es parte del plan de salvación. María obedece al plan de salvación. María le dice sí al plan de salvación cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Ya es esclava del Señor para cumplir el plan de salvación. Pero María no crea un plan de salvación. Por ese motivo hice el comentario esta semana en el grupo de oración, si ustedes leyeron, porque ahí dice que ella dijo que tengo un plan de salvación. A mí no me parece que María pueda tener un plan de salvación. El plan de salvación es de Dios. Por eso no creo que esas palabras sean de María. Por ese mero detalle, no pienso que sean de María. Porque como va a decir María que para que mi plan de salvación, no, María no tiene un plan de salvación. El plan de salvación es del Padre, de Dios. Y ahí está bíblicamente expresado. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestro pecado y sus consecuencias. Dios se hizo un ser humano en la persona de Jesucristo. Jesús vivió una vida sin pecados. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto. Él lo hizo. Primera de Corintios 15:3 dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Eso lo dice Pablo. O sea, Cristo murió por nosotros. Ya que Jesús es Dios, su muerte fue de valor infinito y eterno. Y fue un pacto eterno con el Padre para redimir la humanidad completa. La muerte de Jesucristo en la cruz pagó completamente por los pecados del mundo, completa y enteramente.
O sea, no quedó nada por hacer. Jesús lo hizo todo, ya no hay nada que hacer, más que hacer que el sacrificio de Jesucristo en la cruz. En Primera de Juan 2:2 dice, él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Por eso la salvación es católica, universal. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación está ahora disponible. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Escucha lo que dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La manera de seguir el plan de salvación de Dios es creer en el Señor Jesucristo. Es el único requisito. Juan 3:16 dice, pues tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro ese pasaje. Y Efesios 2:8-9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Usted no tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, no es por esfuerzos humanos. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, dice el versículo 9. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. O sea, es un regalo, se llama gracia. Dios ha provisto para nuestra salvación solo por medio de Jesucristo, por la gracia, por lo que hizo Jesús, Dios nos salvó. Todo lo que debemos hacer nosotros es recibirla por fe, confiando plenamente solo en Jesús como Salvador. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Les repito, Hechos 4:12, lo puede leer en cualquier versión. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado a ningún otro hombre bajo el cielo. No, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Este es el plan de salvación de Dios. Si estás listo para seguir el plan de salvación de Dios, pon tu fe en Jesús como tu Salvador. Cambia tu mentalidad de abrazar el pecado y rechazar a Dios por la de rechazar el pecado y abrazar a Dios a través de Jesucristo. Confía plenamente en el sacrificio de Jesucristo como el pago perfecto y completo por tus pecados. Si haces esto, la palabra de Dios nos promete que seremos salvos. Tus pecados serán perdonados y pasarán la eternidad en el cielo. No hay una decisión más importante. Pon tu fe en Jesucristo como tu Salvador hoy. Ahora, muchas personas pueden hablar de otros evangelios, pero ahí no hay sino un evangelio. No hay otro anuncio, no hay otro evangelio. Este es el único evangelio. Gálatas 1:8 inclusive advierte Pablo, pero aun si alguno de nosotros, y está hablando del mismo, un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo él la maldición. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, la maldición caiga sobre él. El evangelio predicado por Pablo, un apóstol inspirado por Dios, era y es completo, perfecto, absoluto. Más, o sea, perfecto, ya no hay nada que ponerle ni nada que quitarle. Algunos predicadores cambian cosas, sobre todo muchos modernos, en muchos púlpitos le ponen cosas y le quitan cosas. Muchos lo han hecho. Comienzan bien y después predican el error. Dios no hace acepción de persona. Si Pablo mismo en algún momento hubiera cambiado el evangelio que había predicado a los Gálatas, le habría merecido la condenación. Por eso les dice, Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó? Si yo les enseñé el evangelio, porque están ahora hablando de otras cosas. Es que hay un solo evangelio, porque dice, aún un ángel del cielo. Sin duda, los judaizantes citaban a sus autoridades para probar su doctrina, que venían de ángeles y cosas de esas, pero Pablo dice, aunque un ángel del cielo predique algún mensaje diferente al mensaje que originalmente prediqué entre ustedes, sea anatema. Por eso no podemos decir que alguien dijo, que viene un mensaje, hasta no ser comprobado, porque es que el evangelio es uno, y más si contradice al evangelio de Jesucristo.
Yo en eso soy muy celoso y a veces yo sé que ustedes se dan cuenta que hasta me molesto porque yo soy como Pablo, en eso tengo que ser radical. Y tengo una amiga que es radical y se llama María Esther Zapata. Y ella es al pan, pan y al vino, vino. Y yo soy así. No hay otro evangelio, lo dice la Biblia. Y no hay otro anuncio diferente. A veces por el afán de exaltar a un ser, ponemos palabras en ese ser que no son. Y en vez de hacerle un favor, estamos haciendo un mal. Porque estamos haciendo algo que no es correcto. Si ni aún los ángeles del cielo pueden cambiar el evangelio, ¿por qué se atreven a hacerlo los mormones? Que lo cambian, los testigos de Jehová, los bautistas y muchos otros grupos religiosos. A veces la piedad o religiosidad, el santerismo y otros ritos internos, inclusive en la tradición católica, cambian el verdadero evangelio. Eso no es correcto. Qué curioso que los mormones hagan precisamente esto citando como autoridad la supuesta visita de un ángel, porque ellos dicen que fue un ángel el que trajo el libro del Mormón. Y Pablo ya había advertido, aunque un ángel traiga otro evangelio y ellos conocen ese pasaje y sobre ese libro del Mormón, que lo trajo un ángel, ellos supuestamente creen. Entonces mire que hay contradicciones hacia ese tipo de cosas. Dice 2 Corintios 11:11, ¿por qué? ¿Por qué no los amó? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que sirven también a Satanás se disfracen de siervos de la justicia. Al fin recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas de Dios. Al principio los Gálatas recibieron a Pablo como si fuera un ángel incluso. O sea, a Pablo ya le había pasado. Los de Galicia lo recibieron como si él fuera un ángel de Dios. Y él le dio muchacho, un momentico, a ver, o sea, no se equivoque, yo soy un hombre. Mire, Gálatas 4:14, pero aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron, todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús, aunque él no piensa que eso sea correcto. El apóstol Pablo, ¿por qué denunció tan severamente a los judaizantes? A las personas que pretendían devolver a las personas al judaísmo. Porque si se cambia el evangelio, la eficacia de la sangre de Cristo queda anulada y toda esperanza de salvación se pierde. Es que si yo cambio el evangelio, se pierde la esencia de lo que Dios quiso hacer con nosotros. Todos los que fueron bautizados en Cristo iban a perder su salvación si aceptaban el evangelio diferente de los judaizantes. Mi resumen es, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Héctor, entonces tú no crees en María. No he dicho eso. María intercede por nosotros ante su Hijo. Pero María no nos salva. El que nos salvó fue Jesús. El que murió en la cruz es Jesús. Hay más de un texto de la misma Iglesia Católica donde dice no se puede maximizar ni minimizar el accionar de María. O sea, María cumple un papel fundamental en el plan de salvación. Pero María siempre, la María que nos muestre a Jesús es la María bíblica. La María que salga con planes de salvación no es la María bíblica. La María bíblica es la María que nos muestra a Jesús. Ahora, entonces, ¿tengo que ir a María para ir a Jesús? No. María puede interceder por nosotros y ayudarnos en ciertas situaciones, pero es Jesús el que nos lleva al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Queda claro eso y espero que quede claro y que no... Y si queda alguna duda, espero que antes de sacar conclusiones me pregunten y les doy los textos necesarios. No, nos lleva a su Hijo. Bendito sea el Señor. Por eso Él es Él. Por eso la gente, los evangélicos utilizan ese pasaje para darnos duro, pero porque no conocemos, porque la Biblia dice, es que la Biblia dice que no hay sino un intercesor. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo su Hijo. Y eso es verdad. O sea, no podemos discutir eso. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, es que Él fue el que hizo la mediación para que el hombre que estaba separado de Dios volviera a tener contacto con Dios al dar su vida en la cruz. Por eso el velo del templo se rasgó, porque ya había un mediador
el único mediador entre Dios y los hombres. Total, tienen toda la razón los evangélicos, es Jesucristo. Ahora, ¿qué intercesión? Intercesión somos muchos, porque todos intercedemos unos por otros, ¿cierto? Pero ojo con esto. El único Salvador es Jesucristo. El único que nos lleva al Padre es Jesucristo. Debemos tener una fe centrada en la verdad, sin demeritar ni lo uno ni lo otro. Bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió tener. Padre, bendito sea tu nombre, bendito seas entre todos los hombres. Grande es tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que nos ayudes a entender que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hace pocos días le explicaba a Rudy, alguna vez le doy esa explicación. Ustedes saben cómo nuestra madre, la Virgen María, llamaba a Jesús. ¿Cómo le decía María a Jesús? Le decía Jesús. Le decía Jesús. No sabe cómo le decía. ¿Sabe cómo le decía? Yeshua. Es que el nombre de Jesús, el verdadero nombre de Jesús es Yeshua. Yo escuchaba un hombre, claro que no podemos ser tan legalistas, pero escuchaba un hombre que decía, si yo me llamo Juan y mi mamá me puso Juan, si voy a Estados Unidos, yo no me llamo John, yo me sigo llamando Juan. Voy a dejarlo aquí en este momentico porque esto después